Bienvenidos y bienvenidas a Human en Línea, un espacio que está pensado para seguir afirmando esta idea hermosa de que la iglesia no es un lugar al que vamos, sino un lugar, una familia a la que pertenecemos. Espero que puedas estar compartiendo este domingo con otros, disfrutando de este espacio, de este mensaje que hoy nos va a compartir Santi Dragone y que intenta ser el inicio de una charla con otros y de un camino de búsqueda y de conocimiento más profundo de nuestro Dios. Estamos en este año 2025 transitando la visión mientras van. Y en este mientras van, me encanta en el camino ir descubriendo esos tesoros y esas perlas que Dios tiene para con nosotros. Y leyendo el libro de Romanos, este texto tan lindo que dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo le está hablando a la iglesia en Roma y en otras palabras lo que les está diciendo es que lo que podés ver en la creación te ayuda a entender lo grande y lo divino de Dios. Por lo tanto, no hay excusa para conocerlo. Y desde esta palabra me quiero basar para contarte por qué esta nueva serie de febrero se llama Micelio. El micelio es la estructura que pertenece a lo que sería la raíz de un hongo. Y esta estructura no solamente nutre, fortalece y sostiene al hongo en sí, sino que genera una especie de red natural debajo de la tierra, invisible, que conecta y nutre y cuida a los árboles de un bosque, por ejemplo. Observando esto tan maravilloso de la creación, pensamos en el ejemplo de la naturaleza para charlar un poco más profundo de lo que es la iglesia en Human. El mes pasado fuimos desafiados a un mes de consagración, algo que viene siendo de alguna manera una tradición entre nosotros. Elegir el mes de enero como un mes para pausar, pero también para consagrar cada área de nuestra vida a Dios. Pero entendemos que esta Shema, esta consagración completa de nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, no puede ser total si no la vivimos con otros. Por eso, durante el mes de febrero, vamos a compartirte acerca de lo que es la iglesia como la entendemos en Human, natural y orgánica. Sin más introducción, quiero dejarte con Santi Dragone, que nos va a estar compartiendo el primer capítulo de esta serie, Micelio. Hola iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo domingo virtual. Ojalá te hayas juntado con amigos o estés viendo este servicio en alguna casa o hayas puesto vos mismo la casa y abierto para que vaya gente y puedas conectar y hacer comunión con las personas de la iglesia. Así que te voy a animar a que te quedes al final, que voy a estar haciendo 3 preguntas que no puedes perdértelas de responderlas. Así que vamos a arrancar. Bueno, me toca iniciar esta serie llamada Micelio. Pero para iniciar esta charla, esta conversación que quiero tener con ustedes el día de hoy, quiero un poco describirte qué es el micelio para así poder entender de qué trata la charla. El micelio es la parte subterránea de los hongos, ¿sí? Vendría a ser como la raíz de una planta, pero de los hongos. Esta estructura nutre al hongo y le permite crecer, ¿sí? Pero el micelio no solo es la clave para que se desarrolle el hongo, sino que forma una red impresionantemente extensa en los bosques y una red invisible pero vital para la conexión entre los árboles. ¿Se entiende? La idea de esta serie no es darte una clase magistral de biología, porque no te voy a negar, acá entre nos, esto me lo acabo de enterar recién cuando me dijeron que de esta serie llamada Micelio. Lo busqué todo por Google o ChatGPT. Así que no es ninguna clase, sino entender cómo desde la naturaleza, contarte cómo podemos y entendemos el desarrollo de la iglesia como Human. Deseo que nuestra charla sea un micelio. Que esto que vayamos a conversar nos ayude a nutrir, pero también nos ayude a crecer como iglesia. ¿Está bien?
vamos a arrancar. Algo para entender esta charla que quiero tener con vos el día de hoy, me encantaría que te lleves que el micelio tiene dos características. La primera es que el micelio alimenta al hongo de una manera orgánica porque simplemente es un proceso natural que tiene este micelio y no es ayudado por ninguna fuerza externa. Y la segunda característica fundamental es que el micelio alimenta de una manera integral, al hongo, dándole los nutrientes necesarios, no solo para mantenerse nutrido, sino para promover su crecimiento. Bien, entonces, aprendiendo de la naturaleza, podemos pensar y entender un poco más la iglesia como una estructura que se conecta y nutre de manera integral y orgánica como la comunidad que somos. Pero pará, porque te estoy diciendo la palabra orgánico y parece que estamos hablando de una dietética donde voy a pedir 120 gramos de avena más o menos. Y le hice esta pregunta, ¿qué significa orgánico?, a dos amigos de la casa para que me la respondan. Así que los dejo con ellos. Hola iglesia, ¿cómo están? Los extrañamos un montonazo por acá. Sí, nos encantaría estar ahí con ustedes. Pero bueno, Santi nos invitó a ser parte de este servicio virtual como para sentirnos al menos un poquitito más cerca. Y le pidió a los biólogos de la casa que definiéramos lo que entendíamos por el concepto orgánico. Yo la verdad que cuando pienso en esa palabra, lo primero que se me ocurren son los productos caros del supermercado. Sí. Pero bueno, obviamente que el concepto va mucho más allá, ¿no? Desde la biología, lo orgánico es todo lo que tiene vida o proviene de ella. Pueden ser las plantas, los animales, los microorganismos, inclusive el hongo que está creciendo en esa porción de pizza que te olvidaste en el fondo de la heladera. Eso también. Por otro lado, en la agricultura, lo orgánico es lo que se cultiva sin químicos artificiales, respetando los ciclos naturales y permitiendo que la tierra dé fruto sin intervenciones excesivas. Básicamente es como cuando decís deja que fluya, pero aplicado a los tomates. Sí. Y en un sentido más amplio, lo orgánico es aquello que crece de manera natural y armoniosa. Como una relación de amistad que se fortalece con el tiempo. O la distancia. Una comunidad que crece en amor o incluso nuestra propia relación con Dios, que no se basa en imposiciones, sino en un crecimiento sincero, sin atajos ni conservantes espirituales. Ahora Santi va a profundizar un poquito más en el tema. Y nosotros esperamos verlos muy prontito. Los amamos, iglesia. Bueno, gracias Iván y Sofi por haberse sumado a esta locura de responder esta pregunta. Nos quedó hiper mega claro. Así que cuando pensaba en esta palabra de orgánico, me acordaba en el 5x8 que di hace poco en la serie de Testigos en Human, muy hace poquito. Si querés ver toda la serie la puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Pero yo en esa charla que había dado en ese 5x8 hablaba un poco de que en Human soy testigo de que somos una iglesia que en vez de seguir cargos, sigue cargas. Somos una iglesia de cargas en Human. Y me acuerdo que te había dado el ejemplo de que, por ejemplo, el área de salón no son solo acomodadores de sillas. Ellos llevan la carga de preparar el ambiente, la atmósfera, de la forma tal de que cuando vos entres un domingo presencial a la iglesia, te sientas como en casa. ¿Cómo hacen esto? Le tiran perfume antes de que vos entres para que huela bien. También acomodan todas las sillas específicamente para que vos te puedas conectar con la alabanza, para que no haya ninguna interferencia de luces, etc. Ellos comparten esa carga. Te quiero contar algo. Cuando uno sirve desde su carga, eso lo hace orgánico. Eso es lo que te hace orgánico. Servir desde tu carga, como hace este área, ¿sí? Después, algunos tenemos la carga de que cuando los domingos que son presenciales, la gente que viene se sienta bien recibida. Entonces, servimos en el área, por ejemplo, de café, en el área de conexión, en el área de bienvenida, que justamente hacen eso. Yo soy orgánico cuando sirvo desde mi carga. Eso es importantísimo. No tengo que forzar a ser o parecer de alguna u otra forma, sino que me tengo que esforzar para encontrar mi carga y servir desde ahí. Pero pará, porque quiero leerte algo que está en la Biblia acerca de una iglesia
que era bastante orgánica, que para mí es como un modelo, es como un ejemplo, modelo a seguir. La historia que vamos a leer ahora está en Hechos 4:32 hasta el capítulo 5, versículo 11. Pero antes de leerlo, me voy a tomar un vasito de agua, un traguito, y te voy a dar un poco de contexto. El contexto de esta historia que vamos a hablar ahora es básicamente es la primera iglesia que se reconoce, la iglesia de Antioquía. Esta iglesia había sido fundada y estaba como liderada por algunos de los discípulos de cuando Jesús estuvo acá en la tierra, como por ejemplo Pedro. Y gente que se fue sumando súper influyente, que terminó siendo súper influyente, como Bernabé, etcétera. Bueno, muchas personas. Esta era una iglesia muy radical en su manera de vivir. Pero este es el contexto y ahora quiero que leamos la historia. Va Hechos 4:32, lo leo en la versión NTV por las dudas, si alguien lo quiere leer. Decía, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Esto es fundamental. Estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posiciones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Versículo 34. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos y casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Yo me imagino, no sé, yo tengo un auto, gracias a Dios. Imagínate vender ese auto y agarrar toda la plata y se la das a alguien de una iglesia para que lo administren ellos y vos te quedás sin auto. ¿Cómo me muevo ahora? Bueno, esta gente iba, vendía sus terrenos y sus casas y se lo daba desinteresadamente a los que estaban en ese momento liderando la iglesia y ellos lo repartían como querían. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo del ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Ahí vemos un ejemplo. Hasta acá todo bien, pero en el capítulo 5, versículo 1 hasta el 11 creo que es, arranca una historia que ahora la vamos a ir descubriendo. Dice el título Ananías y Zafira, que van a ser como uno de los protagonistas de esta historia que vamos a leer. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad. Bien. Y llevó una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Es decir, la vendió a 100, se quedó con un 20, el resto se lo dio a la iglesia. No solo que hizo eso, sino que mintió en que el 80 por el que la había vendido era supuestamente el total. Y lo hizo con el consentimiento de su esposa. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Y escuchen esto. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Pedro le dice, nadie te estaba apurando para que vos vendas la propiedad. La decisión fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo. O sea, no era que me lo tenías que dar sí o sí. Era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así?, le dice Pedro. No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto a Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Y después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana y lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado, Zafira. Pedro le preguntó, bastante pícaro este Pedro, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Y ella le responde, sí, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para
poner a prueba al Espíritu Santo del Señor de esta manera. No lo podía creer Pedro. Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo allá afuera de la puerta y ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron, la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Final un poco trágico, ¿no? Pero quiero que podamos entender esta historia y por qué te estoy contando esta historia con 3 puntos que yo remarco que serían claves para entender por qué traigo esta historia a un mensaje que habla de hacer la iglesia de una manera orgánica. Primer punto, una iglesia orgánica no es aquella que pone fuerza en seguir modas, sino que se esfuerza en hacer la voluntad de Dios y seguirlo a Él esperando su dirección. Tengo una mosca acá dándome vueltas, pero bueno, esto se graba en vivo. En lo que acabamos de leer, en esta historia que está en Hechos, conviven 2 tipos de iglesias, ¿sí? Está la iglesia orgánica, que era la iglesia que solos vendían todo, porque eso estaba en sus corazones y dejaban todo para seguir a Dios, sin que nadie se los pedía, vendían todo, una iglesia muy radical. Y la iglesia de Ananías y Zafira, que yo la llamaría como una iglesia que trata de imitar, como una iglesia forzada, una iglesia artificial. Ellos mismos se esforzaron en hacer lo que los demás hacían, sin que nazca en sus corazones el darlo todo por Dios. Nadie les había pedido, como le dijo Pedro, nadie te pidió que hagas esto. Podías pertenecer a esta comunidad sin vender todo, quedándote vos mismo con la plata, o vendiendo todo pero te quedabas vos con la plata. Podías pertenecer a esta comunidad, pero vos decidiste hacerlo de una forma oscura, mentirnos, y no solo mentirnos a nosotros mismos, sino mentirle al mismísimo Dios. Una iglesia forzada como la de Ananías y Zafira imita las acciones de otros, o el querer servir donde otros sirven. ¿Cuántas veces yo, Santi, acá entre nos, me vi siguiendo lo que los demás hacían solo por ser, solo por pertenecer? Me vi sirviendo en algunos ministerios, en algunas áreas que no tendría que estar sirviendo porque mi corazón no cargaba eso. Lo hacía para seguir una moda, lo hacía para seguir a mis amigos o a alguna chica que me gustaba, digo acá entre nos. Y después decía, pero ¿para qué hago esto? Me estoy forzando a hacer algo que no quiero. Cuando la iglesia forzada busca imitar a los demás, la iglesia orgánica busca en seguir el ejemplo de Jesús. Y si te pones a pensar, el que dijo, dejen todo y síganme, a los discípulos fue Jesús. Esta iglesia, en este contexto, en este tiempo, entendió que el dejar todo para ellos era absolutamente literal en vender sus propiedades e irse a las afueras, a esa ciudad de Antioquía, y dejarlo todo para seguir a Él. En ese tiempo hasta los creyentes, los que creían en Jesús, en Dios, no era una pavada porque te mataban por creer eso en ese tiempo, en ese contexto. Y ellos entendían que querían seguir el ejemplo de Jesús, querían seguir sus pisadas. Una iglesia forzada busca agradar a las personas, mientras que una iglesia orgánica busca agradar a Dios. Tremendo. Ese es el punto 1. Y el punto 2 es, para crecer orgánicamente en comunidad precisamos de los dones de los demás. Y cuando escribía esto, algo que no lo tengo acá, pero lo digo, pensaba en que mires a tu alrededor si estás viendo este servicio con gente y pienses
¿Cuántas veces los dones de los demás, de esas personas que tenés alrededor ahí donde estás juntado, te ayudaron a crecer? ¿Cuántas veces ese amigo que tenés ahí al costado, esa amiga, te prestó su oído para escucharte lo que estaba pasando? Y eso te ayudó a desahogarte, a crecer, a dejar algo atrás. ¿Cuántas veces pasó eso? Cuando nuestros dones y nuestros regalos que Dios nos hizo, lo ponemos al servicio de Dios, empezamos a crecer de manera orgánica. Por ejemplo, no sé, en Human no forzamos, suponete, en Human no hay un área de ayuda o ayuda social, ¿no? En Human no forzamos a poner a una persona que no siente esa carga a que haga un área de ayuda social. No lo forzamos a eso. No lo forzamos. Una persona que no siente una carga que lo tenga que hacer obligadamente, no. Eso siento que destruye más que construye. Porque a veces cuando no sentimos una carga, estamos estorbando a otro que sí tiene esa carga, sí tiene ese deseo de salir adelante, de llevar un área como puede ser en este ejemplo que te estoy dando, algo de ayuda social. No forzamos a esa persona, sino que nos esforzamos como comunidad y empezamos a orar. Y de pronto una persona de la comunidad se levanta y dice, che, yo tengo la carga dentro de mi corazón de ayudar en lo social, de ayudar en los comedores, en los merenderos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ponemos nuestros dones a disposición de esa carga que Dios puso en tu corazón para llevar adelante esto que estás diciendo. Eso es más orgánico, ¿no? Eso es más orgánico. Y si te puedo remarcar una cualidad de la iglesia orgánica, es que la estructura está al servicio de las personas y no las personas al servicio de la estructura. Tremendo. Decidimos hacer una iglesia orgánica porque la iglesia forzada trae agotamiento, trae falta de ganas, no da un fruto bueno. En cambio, el orgánico trae vida, trae crecimiento, trae pasos firmes. El problema está en que a veces no quiero hacerlo orgánico porque sé que lo orgánico muchas veces tarda. Y decimos, yo lo quiero ya. Pero cuando escribía esto, me hacía acordar a los inicios de Human, por ejemplo. Que cuenta la leyenda, no, mentira, cuenta siempre Nati en Living, anteriormente llamado Crecer, que los comienzos de Human era acá en la casa de Fer y Nati, donde estamos grabando esto, con poquitas personas. Se juntaban a comer, a cenar y venían y hacían comunión entre ellos. Y después pasaron a más personas, hasta que un día cuentan que acá habían 60 personas, ya no entraban, y ahí fueron y alquilaron un local, acá por Devoto, y fueron de a poquito, pero se aseguraban que en ese de a poquito daban pasos firmes. Tremendo. Y el último punto, el tercero, que te quiero dejar antes de terminar y pasar a las preguntas, es que para crecer de manera orgánica necesito una guía, necesito una ayuda, necesito que una persona me guíe. Para contarte un poquito más acerca de este tercer punto, quiero volver a los inicios de esta charla, de esta conversación que estamos teniendo, donde te describía qué es el micelio y cuáles eran las funciones. El micelio tiene la capacidad de identificar que de un hongo que está conectado a su red, tiene la fuerza y los nutrientes necesarios para seguir creciendo. Y si detecta que un hongo no tiene los nutrientes para seguir creciendo, el micelio le comparte de sus nutrientes para fortalecerlo, para hacerlo que madure, pero sobre todo para que pueda seguir creciendo. Human es un gran micelio para mí. Pero yo cuando escribía esto dije, tengo 3 micelios. Primero Dios y todo lo que depende de Dios, leer la Biblia, orar, conectarme con Él.
Segundo, la iglesia para mí es un gran micelio, es una red que me ayuda a poder crecer, por ejemplo, en mi servicio, en cómo puedo yo aportar en esta comunidad con mis dones, con mis talentos, pero sobre todo, el tercer gran micelio para mí, que lo estoy descubriendo, es un referente. Esa persona que te ayuda, che, estoy pasando por esto, te pido que ores, che, estoy pasando por esto, nos podemos juntar a tomar un café. Y te repito, yo lo estoy de a poquito como redescubriéndome en esta parte de poder tener un referente al cual poder añadirme a su red de micelio. Eso pensaba cuando escribía esto. Y otro pensamiento personal que te comparto, ojalá que lo quieras tomar, es que muchas veces yo me conecto al micelio, pero otras veces yo tengo que ser micelio. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo, Santi? Escúchame, yo muchas veces tengo que prestar mi oído para que los demás puedan hablar, puedan expresarse, puedan compartirme lo que están pasando, lo que están viviendo. Y te animo a que formes parte de esta red de micelio, de esta red que hace que vos te puedas nutrir y que puedas crecer. No es una red que te controla, no, sino es una red que te recibe tal cual vos sos y te impulsa a que puedas ser una mejor persona. Gracias por este espacio que me están dando para poder compartir esto que Dios me estuvo hablando en estos días, pero te quería compartir 3 preguntas y me encantaría que ahora donde estás las puedas responder y las puedas responder de una manera se diría a calzón quitado. La primera pregunta es: ¿qué áreas de tu vida necesitan ser nutridas para crecer de manera integral como el micelio nutre al hongo? La segunda pregunta es: ¿en qué crees que podés nutrir a otros? Pensándonos en esta estructura como una red. Y la tercera es: ¿cómo podemos evitar que nuestra iglesia sea forzada y permitir que crezca de manera orgánica siguiendo el ejemplo de Jesús? Te las dejamos ahí anotadas para que las puedas responder y en serio, de todo corazón te quiero agradecer por este tiempo que me das y quiero cerrar con una pequeña oración para que Dios pueda sellar esto en nuestros corazones. Señor, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por esta palabra que nos diste, Señor. Esperamos que esto que escuchamos sea como un gran micelio que nos ayude a nutrirnos y a crecer como iglesia. Queremos crecer como iglesia. Queremos imitarte a vos, Jesús. Dejo esta oración en tu nombre, Jesús. Amén. Gracias, iglesia. Nos vemos el próximo domingo. Gracias, Santi, por esta palabra hermosa, desafiante, tan clara para nuestra vida. Gracias por estas preguntas que nos dejás para continuar la conversación y para seguir siendo la iglesia a través de compartir, de la comunión de unos con otros. Si estás acá por primera vez y querés saber más acerca de nuestra iglesia, te invitamos a escanear el código QR que aparece en pantalla y vamos a estar contactándonos con vos para brindarte más información. Y también, si querés seguir siendo parte de que esto sea posible, hay un alias en pantalla también que te permite ser parte a través de tu generosidad. El próximo domingo también es virtual. No te pierdas la oportunidad de ser una iglesia donde estés y con quienes estés. Te esperamos.